Buenos días, Dios les bendiga. Hoy vamos a hacer una reflexión de la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Segunda de Samuel. En el capítulo 9, en el versículo 5, y dice la palabra del Señor: El rey mandó traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto, y entonces David exclamó: Mefiboset. Para servir a su majestad, respondió. David le dijo: No tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. La historia de Mefiboset es una historia hermosa, porque cuando él era niño, tenía 5 años, y él sufrió un accidente que lo dejó lisiado de sus pies. Él era el nieto de Saúl, el rey de Israel, y estaba llamado a vivir de una manera muy especial, porque pertenecía nada más ni nada menos que a la familia real. Y pasó de pertenecer a la familia real a huir, a estar lisiado de sus pies, tan solo cuando tenía 5 años. ¿Y quién tenía la culpa de eso? Mefiboset no tenía la culpa, él tan solo tenía 5 años. Y él había sido desprovisto de toda su herencia. Tampoco tenía la culpa, porque la culpa de todo lo que sucedió con la familia real, en ese momento la familia de Saúl, fue culpa de él, por sus malas decisiones, por su falta de fe. Él cometió muchos errores delante del Señor, y el Señor quitó su familia del reino. Entonces Mefiboset vivía en un lugar apartado, en un lugar sin esperanzas. Pero pasó el tiempo y David llegó a ser el rey de Israel. David había hecho una promesa muchos años atrás, y le había hecho una promesa a Jonatán, el padre de Mefiboset. Y él le había dicho que él cuidaría de la familia de Jonatán. Y habían pasado los años, todavía no era rey de Israel, pero David llegó a ser rey. Y un buen día, David se acordó de la promesa que le había hecho a Jonatán y mandó a llamar a Mefiboset, ese hombre que ya había perdido tal vez la esperanza, que no tenía la culpa de la situación en la que estaba pasando. ¿Quién sabe cuántas noches se habría preguntado: ¿por qué me pasó esto a mí? Pero así como un día él pensaba: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué perdí todo? ¿Por qué yo tenía un nombre? ¿Por qué yo tenía un apellido? ¿Por qué yo tenía derecho a una herencia? Me fue arrebatado. Así como eso pasó un día fue llamado por el rey. Y en la palabra de Dios, en el versículo 7, David le dice: No tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti y voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. La bendición que se había perdido, que no era culpa de Mefiboset, un día el rey la restauró, porque el rey se acordó. Y ese día llegó para Mefiboset, y fue tan grande la sorpresa que de un día a otro, el que no tenía herencia, el que había perdido todo lo que era por derecho suyo, un día otra vez volvió a ver cómo todo era suyo.
Y aparte de eso, el rey David le dijo, de ahora en adelante vas a comer en mi mesa. Y dice la palabra de Dios que como él era lisiado, él se quedó a vivir en el palacio y comía en la mesa con los hijos del rey. Dios tiene con cada uno de nosotros proyectos, tiene muchos objetivos, pero el enemigo de nuestras almas quiere arrebatar esos proyectos, esos objetivos, esas cosas que nos pertenecen, porque somos creación de Dios. Y Él nos creó para hacer cosas grandes, Él nos creó para hacer su voluntad, para cumplir lo que Él quiere que hagamos en esta tierra. Y muchas veces el enemigo de nuestras almas hace que esos planes que el Señor tiene, esa herencia que nos permite, que es nuestra, sea arrebatada. Pero hoy, en el nombre de Jesús, eso que el enemigo ha hecho durante mucho tiempo va a ser restaurado. Y en el nombre de Jesús yo te digo que esa herencia que el enemigo te quitó, esos planes y esos proyectos que el enemigo te ha querido arrebatar, eso que te pertenece, se te va a ser restaurado. Lo creo y lo he visto en la palabra y yo sé que tenemos un Dios que nunca se ha olvidado de nosotros. Y aunque a veces no entendemos qué ha pasado, el Señor tiende su mano poderosa y Él nos va a restaurar. Y Él va a hacer que esa herencia otra vez vuelva a nuestras manos. Y Él va a hacer que esos proyectos y que esos planes que el Señor tiene se cumplan en nuestras vidas. No dejen que el enemigo de nuestras almas se quede con su herencia y con lo que les pertenece. Busquen a Dios, hónrenle, que Él se acordará de ustedes. Que Dios les bendiga.